Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Maizago con un nuevo video. A veces em, no hacemos las cosas por miedo. Miedo al que dirán, miedo a qué va a pasar si no me sale, miedo a qué pasa si me sale, a me van a criticar, a puedo perder, al rechazo, al fracaso. En más de una ocasión vivimos con miedo. El fondo que elegí el día de hoy me parece como si estuviera en un juego de terror en Silent Hill. Y hoy quiero hablar de qué harías si no tuvieras miedo. En mi caso, hoy tengo 32 años, pero me acuerdo mucho cuando tenía 20 porque fue un momento muy crítico en mi vida. Pero yo a mis 20 años era una persona tímida, insegura, que no era feliz, no era feliz, pero no sabía cómo no ser infeliz, ¿no? Em, no tenía novia. Y también me acuerdo que me sentía como muy enojado porque, según yo, había hecho todo lo que se supone que debía de hacer y no era mi vida como yo se supone que debía de serlo, ¿no? Y bueno, yo viví con mucho miedo, miedo a que me criticaran, miedo a que la gente se riera de mí, miedo a que las cosas no salieran como yo esperaba, al rechazo. Recuerdo mucho que yo caminaba por las calles y si yo veía a dos personas riéndose, yo creía que se reían de mí y me ponía ansioso y quería correr y quería irme lo más rápido posible porque yo como que sentía que todo el mundo me estaba observando y veía que dos personas estaban hablando y yo pensaba inmediatamente que estaban hablando de mí, que tal vez me veía mal, que tal vez tenía algo raro y que por eso la gente hablaba de mí. Eh, Cuando me tocaba exponer, pues yo quería que acabara lo más rápido posible y hablaba rápido, hablaba bajito, no lo sé, o sea, yo como que de alguna manera sentía mucha ansiedad, yo no sabía que se llamaba ansiedad en ese momento y mi vida la viví siempre limitado. No había hecho muchas cosas por miedo, pero yo no sabía que eso se llamaba miedo. O si lo sabía, jamás lo había hecho tan consciente. Y de repente pasa un hecho en mi vida, mi papá fallece cuando tengo 20 años, eso me lleva a quererme suicidar. Y cuando estuve a punto de hacerlo en la cocina de mi casa, al final decido que no lo voy a hacer. Pero yo me pregunto, ¿por qué mi vida era tan infeliz en ese momento, no? O sea, ¿qué es lo que estaba tan mal en mi vida que me iba a llevar a mí a quererme quitar la vida? Y me doy cuenta que al final del día era porque yo vivía una vida que odiaba, pero no sabía cómo salir de ella porque tenía mucho miedo a todo, ¿no? A que se rieran de mí, a que me criticaran y esto me paralizaba. Entonces, yo me pregunto cómo sería mi vida ideal, ¿no? O sea, o cómo saldría de ahí. Y empiezo a hacer como cosas para salir de ahí, pero bueno, el momento de la historia que te quiero contar es un poco más adelante de eso. Me toca leer un libro, bueno, empiezo a leer un libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Es un libro muy bueno, muy cortito. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. Igual puedes buscar en YouTube videos, son bastante cortos, están animados, está padre y puedes entender el mensaje. Pero yo me acuerdo mucho de haber leído este libro y en algún momento del libro los ratoncitos van corriendo, va uno corriendo por paredes y el otro le dejó mensajes. Y bueno, los humanos. Y y me acuerdo mucho que en una pared hay una pregunta que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y cuando yo leo esa pregunta, en mi mente como que explota algo porque nadie me lo había preguntado. O sea, como que yo sabía que quería hacer cosas en mi vida, pero no lo tenía tan claro. Y cuando me pregunta este libro, esta pregunta que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Algo en mí se rompe porque me empiezo a dar cuenta de que hay muchas cosas que yo hubiera querido hacer si no tuviera miedo. Saco una lista, una hoja, y empiezo a escribir una lista con la palabra hasta arriba, y empiezo a escribir, ¿qué haría si no tuviera miedo? Le hablaría a la chica que me gusta, diría lo que quiero, hablaría con mi mamá, me vestiría como quiero. Y empiezo a ver la lista, y era una lista larguísima por ambos lados, y eran muchas cosas que yo no hacía en mi día a día por miedo. Y hoy quise ponerme esta camisa, no, siempre la confundo, no estoy seguro si es camisa o playera, pero bueno, quise ponerme esta ropa porque
una de las cosas que a mí me daba miedo a mis 20 años era vestirme de esta forma, porque yo sentía que esta ropa era para personas guapas y yo no me sentía guapo. Otro día hablaremos sobre ese tema, pero yo creía que si yo ocupaba algo como esto, la gente se iba a reír de mí. Y yo no ocupaba este tipo de ropa. Y yo me acuerdo mucho porque era algo tan tonto como ponerse la ropa diferente. Yo en ese entonces ocupaba sudaderas negras, largas, muy guangas, playeras negras, igual guangas negras. O sea, yo solamente ocupaba ropa negra porque era como una forma de que la gente no me viera, ¿no? No quería que me vieran. Y entonces yo me acuerdo que algo como eso, como ocupar este tipo de ropa, me daba miedo porque yo decía, es que qué tal que la gente se ríe de mí, es que qué tal que me veo tonto, es que qué tal que no me queda, ¿no? Y algo como eso me daba miedo. Y tal vez es como, qué tonto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ponerte ropa te dé miedo? El tema con el miedo es que no es racional. O sea, y hay diferentes tipos de miedo y hay diferentes escalas y a veces el miedo lo podemos camuflajear, ¿no? O sea, hay gente que es perfeccionista y que dice, es que yo soy perfeccionista. No es perfeccionista. La realidad detrás del perfeccionismo es, hay un miedo enorme a equivocarme, pero es más fácil decir yo soy perfeccionista porque está mejor visto a decir tengo miedo a equivocarme. Y por eso hay razones que no hago las cosas. Hay gente que tienen formas, ¿no? De ocultar, ¿no? El miedo a hacer las cosas, pero no le llamamos miedo, pero al final del día lo que hay detrás es miedo. Entonces, para mí, esta pregunta fue muy fuerte. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y yo te invito a que la hagas hoy. Si puedes, pausa este video y escribe una lista, ¿no? O sea, arriba escribe qué harías si no tuvieras miedo. Y empieza a escribir todo lo que te salga. Si, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Yo me acuerdo haber escrito cosas como viajaría a otro estado, este, me vestiría de otra forma, le hablaría a la chica que me gusta en el salón, hablaría con mi mamá me aterraba, me pegó mucho cuando era niño y me aterraba mucho, entonces era como de necesito hablar con ella y confrontarla, pero no tenía el valor para hacerlo. O sea, yo era como mucho un tema de mostrar quién era realmente, ¿no? Y entonces, esta pregunta fue muy clave porque esa lista me dio los siguientes años de mi vida a qué iba a enfrentarme. Tenía miedos como hablar en público, tenía miedos como hablar con desconocidos en la calle, específicamente mujeres que para mí me parecían atractivas, cambiar la forma en la que yo me veía a mí mismo. Apenas me corté el cabello de una forma diferente y eso es porque yo creo que el miedo nunca lo podemos eliminar de nuestra vida. O sea, creo que muchas veces vas a tener miedo de cosas, pero no vas a poderlo admitir que es miedo, porque es complicado admitir que tenemos miedo. Por ejemplo, este tema del cabello, tuve una conversación con mi hermano hace unos días y me decía, es que date cuenta que todo el tiempo haces el mismo corte de cabello, ¿no? O sea, yo veo tus fotos de cuando eras niño y simplemente lo único que haces es que te cortas el cabello a rapa y te vuelve a crecer y ya, pero jamás te haces un corte. Y algo que yo he entendido es que como no estoy seguro si es miedo o hay una razón real de, nunca me justifico, porque antes me justificaba diciendo, es que tengo una razón súper clara de por qué no hago eso. Me acuerdo mucho un ejemplo con un amigo. Yo estudié seducción por algunos años, porque justamente, como te decía, era muy tímido y entonces yo quería estar con una mujer que a mí me gustara. Estudié seducción por unos 4 años y me acuerdo mucho porque con este amigo íbamos al parque y estábamos en Parque México, aquí en Ciudad de México, y me acuerdo porque caminábamos en el parque y veíamos a chicas muy, muy atractivas. Y yo me acercaba a ellas y me rechazaban y se sentía feo, claro. Pero mi amigo, me acuerdo que él agarraba y siempre que le decía, oye, ¿por qué no le hablas a ninguna chica? Me decía, no, es que ninguna me gusta. Es que no, 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 no son de mi tipo. Y así, ¿no? Y pues parecía lógico, ¿no? Ah, pues claro, ¿cómo le va a hablar a una chica si no le gusta, ¿no? Y me acuerdo mucho de un día que encontramos a una que sí le gustó y le dije, ve y háblale. Y me dijo, no, 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 es que lo que pasa es que está hablando por teléfono, entonces se ve que está ocupada. No, 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 no la quiero interrumpir. Ahorita vamos a dar otra vuelta y si sigue, le hablo. Y dimos la vuelta, ¿no? Y de repente, no sé, la chica ya no estaba hablando por teléfono, pero estaba haciendo otra actividad.
Y le dije, ve y háblale. Y, no, no, es que se ve que está no sé qué cosa, ahorita le hablamos y demos otra vuelta. Y luego creo que llegaron las amigas. No, no, es que mira, lo que pasa es que están las amigas. El punto es que ese día mi amigo no le habló a la chava. Y, y yo hasta ese momento entendí, dije, tal vez lo que pasa con mi amigo es que tiene miedo, pero él no lo puede decir, él no puede decir, yo tengo miedo. Y por eso es que me atrevo a hablarle a las mujeres. Pero me es más fácil decir que no son de mi tipo y por eso no les hablo. Y creo que muchas veces hacemos eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo de gente cuando le decías, oye, es que lo está haciendo súper mal, oye, pues pasa tú y habla. Yo lo haría, pero no quiero humillarlos, o yo quiero, o sea, pero lo que está diciendo detrás es tengo miedo, ¿no? Y muchas veces yo creo que hasta que no hagas las cosas, no vas a saber si no haces las cosas por miedo o porque realmente no te gusta. En mi caso, la mayoría tiene que ver casi siempre con que hay un cierto miedo, ¿no? Y no tienen que ser miedos paralizantes. Hay miedos muy pequeñitos o razones muy chiquititas, pero al final del día hay siempre que haya algo que tú no tengas en tu vida y que tú quisieras tener, hay algún miedo, algún trauma o alguna cosa ahí de por medio que es la razón por la cual no has podido avanzar. Entonces, yo te invitaría a que escribas esta lista. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Para que tú te hagas consciente todo lo que, lo que aún no has podido hacer, como fue en su momento mi lista, y que empezaras a enfrentarlas, porque hay cosas muy pequeñas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cosas tan simples, tan pequeñas, hasta podemos decirles tontas, como que yo quería, si yo dije así casi casi, si no tuviera miedo, yo agarraría y agarraría y pediría mucha comida en mi cumpleaños o pediría mucha comida en un día del año para poder hacer tortas gigantes, ¿no? Porque yo quería hacerme una torta enorme bueno, aquí en México es un pan con muchas cosas adentro, porque sé que en otros países como España torta significa pastel, un como pastel de cumpleaños. Pero bueno, en México una torta es algo que lleva adentro verduras y carne, ¿no? Y era una cosa muy tonta, ¿no? O sea, ¿cómo que te va a dar miedo eso? Bueno, es que tenía miedo a que yo le dijera a mi mamá en ese momento y que ella no quisiera comprarme las cosas. Entonces el tema del rechazo como que me daba cierto miedo y no quería enfrentar ese rechazo. Y así ese tipo de cosas, ¿no? Así, la parte importante con el miedo es que es imaginario al final del día, ¿no? O sea, no, por eso te digo que te cuento mis ejemplos porque son como cosas muy tontas, pudiéramos decirlas, pero es que casi todos tenemos ese tipo de miedos y ese tipo de conversaciones. Yo me acuerdo mucho antes de empezar a grabar videos, hace algunos años, que me pidieron que grabara un video y hice lo mismo que mi amigo. Y entonces yo decía, no, no, es que yo grabaría el video, pero no tengo la cámara. Y no, bueno, es que no tengo la cámara, es lógico, ¿no? Bueno, es que yo grabaría el video, pero no tengo la luz, ¿no? Pues claro, es la luz, ¿no? Yo grabaría el video, pero no tengo el micrófono. Yo grabaría el video, pero no tengo la laptop. Yo grabaría. Entonces, yo me acuerdo mucho porque cada semana me preguntaban, oye, ¿y cómo vas con tus videos? Y yo decía, es que no tengo esto, no tengo lo otro, pero ya va a llegar, ya va a llegar. Y llegó la cámara, llegó el micrófono, y llegó la luz, y llegó todo, y de repente ¿y por qué no has grabado el video? Y y me acuerdo mucho que me quedé así porque como que tratando de voltear a ver ahora qué excusa digo, que parezca lógica, para que justifique mi miedo, pero no la tenía. Y entonces en ese momento caí en cuenta y dije, es que tengo miedo, o sea, la razón por la que yo no estoy grabando un video es porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? A que me trabe, miedo a que no me salga, a que me frustre, a que no sepa cómo grabar, a que la gente no vea este video. Y al final del día había muchos miedos detrás de. Y me acuerdo que agarré y grabé el video y fue feo y estuvo mal y no salió elegante, pero al final del día lo hice. Y es que esa es la parte clave. Mientras tú no logres hacer las cosas que te dan miedo, siempre vas a ser presa del miedo. Yo la forma en la que lo veo siempre es como, imaginemos que mi mano es el miedo y este eres tú. Y entonces, cuando tú tienes miedo a algo, el miedo agarra y te pisa. Y es como si tuviera tu pie en el cuello y no te dejara levantarte. Y entonces tú te quieres levantar, pero el miedo te está sometiendo en el suelo y es difícil levantarte. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas que nos dan miedo, lo que estamos haciendo es como intentar levantarnos, tratar de pegar. El miedo es como un abusivo, es un abusivo que nos está dominando, que nos intimida
y lo peor es que es un abusivo invisible, o sea, no lo podemos ver, pero está en nuestras mentes. Y eso es algo terrible, porque vivimos la vida con miedo. No vivimos haciendo lo que queremos, ni siquiera vivimos felices, vivimos seguros, porque ese es el tema con el miedo. El miedo lo que hace es que te protege, dice que te protege para que sobrevivas, porque tiene mucho temor a que mueras. Por ejemplo, el tema con el rechazo social, y lo entendí así. Yo no le hablaba a la chica que a mí me gustaba en el salón, porque era en mi percepción, era la mujer más bonita del salón. Y si entonces, ¿qué pasaba? Que si me rechazaba la mujer más bonita del salón, pues que todas las demás mujeres del salón, de forma inconsciente, pues también me iban a rechazar, ¿no? Porque la más guapa me rechazó, entonces las otras también. Y entonces era por eso ese gran miedo a enfrentarme y hablarle a una mujer y que me rechazara. Y, y ese tipo de cosas pasan, ¿no? O sea, por ejemplo, el miedo a hablar en público tiene que ver con el miedo a que te equivoques con lo que vas a decir y que el clan te excluya. Y entonces, si estás excluido, pues te vas a morir. Y eso era válido antes, pero ya no lo es válido hoy. Si el mundo te deja de hablar, tú puedes ser un ermitaño y vivir en tu casa desde tu computadora a trabajar y no pasa nada. Y si una mujer te rechaza, hay tanta gente allá afuera en el mundo, pero si te das cuenta, el miedo es imaginario. Y algo que yo entendí es que siempre va a ser peor lo que crees que va a pasar a lo que realmente pasa. Hay muchas cosas que hablar sobre el miedo. Yo escribí un libro contando todas mis anécdotas y voy a ir desglosándolas un poco más, pero hoy simplemente quería dejarte con con la pregunta de ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo te invito a que la escribas. Escribe qué harías si no tuvieras miedo. Escribe todo lo que te venga. No importa, no lo juzgues, no importa si es chiquito o grande. Si hay algo que no hayas hecho en tu vida, hay un miedo detrás de. Entonces tú escríbelo y esta lista te va a permitir a ti que puedas ir haciendo pasos para ir superando ese miedo poco a poco. O es lo que te quería compartir. A mí me ayudó mucho en su momento. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Vamos a hablar más del miedo en otros videos para complementar este. Espero que te sea de utilidad y te digo una frase que a mí me ha ayudado mucho y que quiero hablar en otro video de ella, pero es, si algo te da miedo, hazlo. Casi siempre detrás del miedo hay una liberación, porque el miedo es como una prisión y es una prisión invisible que no nos permite ser. Y cuando tú haces las cosas que te dan miedo, es como romper esa jaula y decir, ya no soy este prisionero. Y entonces puedes hacer cosas como yo y elegir vestirme de esta forma. Independientemente de lo que crea el mundo, yo creo que me veo bien y eso es lo único que importa. Entonces, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Te mando un fuerte abrazo y pues seguir mejorando en estos videos. Espero que te estén gustando. Cuídate mucho. Yo soy Maizago y nos vemos en un próximo video.